Buenos días para todos. Hoy traigo este proyecto que decidí titular Los Tres Colegas. Vamos a hablar acerca del cuarto, quinto y sexto par craneal. Mi nombre es Juan Camilo Paz, soy residente de oftalmología de Unisanitas y bueno, vamos a comenzar. Entonces, para hacer más ameno nuestro recorrido por este tema, decidí plantearlo como una historia. Una historia que quizás ya todos conocemos, pero me parece que puede ser que este tema se vuelva más divertido y un poco diferente. Para empezar, tenemos aquí la imagen del rostro de Alexandre Dumas. Él fue un novelista y dramaturgo francés cuyas novelas han sido adaptadas desde principios del siglo XX en más de 200 películas o series. Por eso ha sido mi inspiración para esta ocasión. Dentro de sus novelas más famosas está El Conde de Montecristo, El Tulipán Negro y, cómo no, Los Tres Mosqueteros. Hoy nos vamos a inspirar con Los Tres Mosqueteros para ver los grandes tres pares craneales, salvando en la historia claramente muchas diferencias y muchas adaptaciones que realicé para que sea más entretenida y que tenga un poco más de sentido. Entonces, en la historia original, todo comienza con el joven D'Artagnan. D'Artagnan abandona su hogar y se marcha con un gran sueño que es convertirse en mosquetero del rey. En nuestra historia, el protagonista no será D'Artagnan, sino que será Galeno, el famoso médico y cirujano del Imperio Romano, cuyo gran interés era describir mucho el tema de la anatomía, fisiología, en general de toda la morfología del cuerpo humano. Para nuestra historia, vamos a decir que el objetivo y uno probablemente de los sueños de Galeno era conocer por qué se mueve el ojo. ¿Qué es lo que hace que esa esfera que está en el rostro pueda ver hacia todos los lados? ¿Por qué se ocurre esto? Entonces podemos iniciar volviendo a la historia original. Hay que presentar a Athos, Porthos y Aramis, que eran los tres mosqueteros que conoció D'Artagnan. ¿Por qué? Porque Galeno, en su caso, no conoció a tres mosqueteros, pero sí conocería a los tres colegas: el nervio troclear, el nervio trigémino y el nervio abducens. Vamos a empezar a relatar la aventura de Galeno. Galeno entonces se encuentra con Athos, su Athos. En este caso sería el primero de los tres colegas, que será el nervio troclear. En la historia se describe que Athos no era un hombre promedio, porque tenía un rostro muy bien proporcionado, una nariz recta, unos ojos penetrantes. Básicamente se describe que la figura de Athos era única. Entonces, así como Athos, el nervio troclear también es único, complicado muchas veces, pero es único. Por eso podemos empezar a hablar de este par craneal. El nervio troclear o patético, que se le dio esta denominación porque cuando lo estudiaron se daban cuenta que es el que daba emoción profunda, con los ojos un poco románticos en su época. Y luego ya más correctamente llamado troclear, por ser el nervio destinado a que atraviese la tróclea. Esa fue la descripción que dio William Mullins cuando la escribió. Entonces vamos a ver por qué es único. Empezamos en cuanto al origen real del nervio troclear. Su núcleo se encuentra en el mesencéfalo, debajo del núcleo del nervio tercero que ya vimos. Específicamente se encuentra en el aspecto ventral de la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo, más o menos a la altura del colículo inferior. Aquí vamos a ver cómo en la derecha está el núcleo del nervio troclear, a la altura que ya hemos descrito. Es importante decir que este núcleo, tal y como también lo está el núcleo previo, está conectado tanto a las fibras corticonucleares, el lemnisco medial, las vías cocleares, las vías ópticas y el cerebelo, ¿ok? Más adelante veremos por qué son tan importantes.
Pero hasta aquí, ¿qué tiene de único el nervio? Bueno, lo que pasa es que las fibras que salen del núcleo se dirigen hacia atrás, luego hacia abajo y por último medialmente para entrecruzarse con las del lado opuesto. Esto quiere decir que todas las fibras del nervio troclear son cruzadas. Es el único nervio craneal de este tipo. Ningún otro de los dos pares craneales que existen hace esta configuración en cuanto a su trayecto. Igual vale la pena aclarar también que este núcleo, al estar por debajo del tercer nervio, como lo vamos a ver en este diagrama, se puede considerar como una continuación funcional y estructural del motor ocular común en algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay una pequeña lámina de sustancia gris que continúa el tercer con el cuarto par dentro de su origen real. Si lo pudiésemos ver en un corte, tendría más o menos de 1 a 1.5 milímetros de diámetro. Esto en cuanto a su origen real. Entonces ya empezamos a ver por qué es único, por qué esta configuración del atos de nuestro nervio troclear. Aquí podemos ver el núcleo en este diagrama. El origen aparente. Entonces, empieza apareciendo en la cara posterior del mesencéfalo, abajo del colículo inferior, que era donde habíamos quedado. Este nervio tiene una emergencia dorsal hacia ambos lados del velo medular superior. Y hago la intención de recalcar en que es el único nervio que decusa sus fibras antes de salir del tronco encefálico y es el único que emerge de su cara dorsal. Aquí lo vemos señalado en la parte derecha como emerge y se va metiendo. Pero entonces, ¿hacia dónde va? Entonces vamos a seguir el trayecto. El trayecto del nervio troclear es que se dirige lateralmente hacia abajo, hacia adelante y rodea la cara lateral del mesencéfalo. Cambia de dirección y transcurre de posterior a anterior, de atrás hacia adelante, llegando a la pared posterior, toda esa parte del seno cavernoso y lo penetra finalmente por la pared lateral. Aquí lo podemos ver en el diagrama, como el nervio troclear llega por la parte posterior, desde su origen aparente, y lo penetra pero en su pared lateral. Luego, el nervio troclear entra en la órbita mediante la fisura orbitaria superior. Este va a quedar lateral al anillo de Zinn, está por fuera del anillo tendinoso común y se vuelve oblicuo hacia adelante y hacia medial, llegando al borde superior del músculo oblicuo superior al cual inervará finalmente. Aquí lo podemos ver en el diagrama de la derecha, cómo hace toda esta distribución, todo este trayecto, para terminar llevando con la distribución de estas ramas del nervio troclear que realmente son mínimas. Macroscópicamente no se pueden casi diferenciar porque todas terminan inervando el mismo músculo. La función de este nervio es aportar fibras motoras somáticas. Es un nervio puramente motor. ¿A quién? A los músculos oblicuos superiores, tanto al derecho como al izquierdo, y la función que van a hacer esto, que vamos a ampliarla más adelante, es la abducción, la depresión y la rotación interna del globo ocular, es decir, hacia medial. Estas son las funciones individuales. Cada músculo oblicuo superior es inervado por el núcleo contralateral del cuarto par craneal. Esto es importante tenerlo en cuenta para la semiología y valoración de los movimientos extraoculares. Recordemos que esa es una de las propiedades únicas de este nervio, la decusación y cómo se cruzan las fibras. Entonces, esta es un diagrama que nos muestra muy bonito qué es lo que sucede aquí. La función de los músculos extraoculares en general, pero en este caso nos va a interesar nada más el diagrama del oblicuo superior. Vemos cómo la flecha amarilla es la que representa este músculo, que va a hacer abducción con B, descenso y intorsión, un poco de rotación interna. Pero aquí hay algo muy interesante.
Para esto necesitamos empezar a hablar del músculo oblicuo superior. Entonces, el músculo oblicuo superior, representado con amarillo en este bonito esquema de Moore, es uno de los 6 músculos que componen la musculatura extrínseca del ojo, sin ninguna duda. Su origen está desde el cuerpo del esfenoides, donde se dirige oblicuamente hacia adelante. Antes de llegar al reborde orbitario, se introduce en un anillo cartilaginoso, que es lo que nosotros conocemos como la tróclea, que es esa polea que existe de reflexión del oblicuo. Cuando pasa por esto, cambia de dirección y rodea toda la parte superior del ojo para luego fijarse en la porción más súper o externa de la mitad posterior del globo ocular, en la esclera. Uno de esos extremos está en el fondo de la cavidad diptaria, va hacia adelante y pasa por una asa fibrosa que se encuentra en un ángulo interior del globo ocular. La función ya la hemos visto, es el eje de rotación del globo ocular, pero es interesante ver cómo esa función se modifica en función de la mirada. Entonces, primero en este esquema vemos la tróclea en la parte superior derecha, cómo hace esa vuelta cuando cambia de dirección y la rodea la parte superior y se termina insertando por debajo del recto superior. Y la función a la que yo me refería es esta. Cuando la mirada está dirigida medialmente, es decir, está aducida por el recto medial, la línea visual coincide con el plano de inserción del oblicuo superior, que es como el esquema que lo vemos a la derecha. Ese ángulo de aproximadamente 51 grados, claramente muy difícil de medirlo, va a estar coincidiendo con la inserción. En esta sola situación, la función principal y única para valoración del oblicuo superior será el descenso del globo ocular. Si descendemos el globo ocular, como lo vamos a ver en un video más adelante, estamos valorando en esa ocasión la función del oblicuo superior. Es decir, el descenso de la pupila en la posición aducida. Entonces aquí podemos ver cómo intento seguir las funciones. Vamos a ver que hay la abducción, la depresión y la rotación interna. Vamos a verlo otra vez. Abducción, depresión y rotación interna. Y aquí lo que intento es mostrar la acción principal del descenso de la pupila en la posición aducida. Podemos usar nuestro dedo, lo ubicamos en el centro y descendemos el globo ocular. Vamos a tener una vista cadavérica. Ahí nos ubicamos cómo es el recorrido del nervio troclear que llega hacia el músculo oblicuo. Y en esta imagen podemos ver cómo se levanta pues, con las pinzas el oblicuo superior y esta relación que tiene con la tróclea. Vamos a comentar un poco las alteraciones de este nervio craneal. Entonces comenzamos con la parálisis del cuarto par, que puede ser de una presentación uni o bilateral. Al estar parético el oblicuo superior, lo que sucede es que los ojos no aducen normalmente. Entonces me dicen, Juan Camilo, ¿por qué abducción? Si ya habíamos visto que previamente las funciones del oblicuo superior es la abducción, porque recordemos lo que acabamos de ver con el tema de cuando está en el mismo plano la inserción del músculo y la mirada. En este caso será la A, no aduce normalmente. Y en la exploración física se puede ver un deterioro sutil de la motilidad. ¿Cuál es el síntoma principal? Es la diplopía. Y el paciente se nos va a quejar de dificultad para bajar las escaleras. Hay muchas causas. Puede ser idiopática, pero lo más frecuente es que sea por trauma. Un traumatismo de cráneo cerrado generará muy probablemente una parálisis del cuarto par en la mayoría de las ocasiones.
pero también puede deberse a infartos por pequeños vasos como la diabetes o también como resultado de aneurismas o tumores o de enfermedades más complicadas como la esclerosis múltiple. Pero en este caso lo más importante es saber que lo más frecuente es por traumas. En general el tratamiento va a basar en ejercicios, en el uso de gafas de prisma o en cirugía, pero lo importante para esta charla es saber que hay una disrupción en ese trayecto y puede ser bien sea funcional o anatómica con un corto total del par craneal. Para entender un poco, entonces esto es como la doble visión monocular, que es cuando se sobrelapan, pero esto sería más horizontal. Lo vamos a ver más adelante también. En esta ocasión, la diplopía será vertical. Las dos imágenes es como que está una encima de la otra. A veces solemos pensar que la diplopía es nada más horizontal porque es lo más frecuente, pero si estamos en presencia de un paciente con esta imagen o con la dificultad para bajar las escaleras, que es lo más frecuente, sin duda hay que pensar en esta etiología. Y también en la parálisis congénita del cuarto par. Este definitivamente sí es muy poco frecuente, es algo que mira la superespecialidad de neurooftalmología, más hacia la parte genética también. Se puede ver que el niño va a presentar hipertropía en la mirada lateral, hay una inclinación realmente inexplicable de la cabeza, pacientes que intentan compensar, la misma diplopia vertical y un aumento de las amplitudes de la vergencia fusional. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que busca el otro ojo que no tiene la parálisis intentar hacer una convergencia con el ojo que sí está afectado, de forma que pueda llegar a observar bien las imágenes sin verlas dobles. Intenta acomodar mucho, intenta hacer mucho ejercicio de músculo extraocular inexplicablemente, debido a muchas causas que realmente son genéticas y ya se van un poco acerca de la temática de hoy. Y es una manifestación como la podemos ver en el pequeño de la derecha. Terminado lo anterior, podemos ya seguir con nuestro segundo mosquetero, con Porthos. En el libro, Porthos era descrito como un hombre grande, alto, hablador y vanidoso. Se dice que sus brazos eran muy grandes, como casi equiparable a los muslos de cualquier otro hombre. Básicamente, Porthos era el más ancho, el más grande de los mosqueteros. Pues bien, esa es la razón por la cual escogí a Porthos para representar al nervio trigémino. El nervio trigémino viene del latín tres geminus, que quiere decir tres gemelos, puesto que otorga tres divisiones que vamos a ver. Ahí en azul la oftálmica, en rojo la maxilar y en amarillo la mandibular. Es un nervio gigante en el cual en esta ocasión nos vamos a centrar específicamente en la rama oftálmica. Pero debemos empezar a ver desde dónde empieza. Entonces tenemos que el origen real, es decir, los núcleos del trigémino, van a ser 4, dentro de los cuales tenemos 3 núcleos sensitivos, que son núcleos que reciben fibras del ganglio del nervio y pertenecen a una columna gris que prolonga hacia arriba la columna posterior de la médula. Esta se va a terminar extendiendo desde la parte superior de la médula cervical hasta el mesencéfalo y se encuentra situada en la parte posterolateral del tronco encefálico. Y aquí lo podemos ver muy bien en el diagrama, como según estas ubicaciones anatómicas vemos los núcleos sensitivos. Ahí vemos 2, pero ya vamos a ver cómo son 3 los núcleos sensitivos y cómo se comunican sus eferencias. Entonces, la parte más caudal va a ser la que constituye el núcleo espinal del nervio trigémino. Ahí lo señalamos, esa es la parte más caudal. La parte de la columna que está hacia el nivel de la protuberancia, hacia el nivel del puente, donde se ve que es más ancho, va a ser el núcleo sensitivo principal del trigémino.
ahí como lo hemos señalado. Y el último es el que, si continuamos hacia arriba, ahí estará el núcleo mesencefálico del trigémino, completamente ubicado. Entonces tenemos el núcleo espinal, el núcleo sensitivo principal y el núcleo mesencefálico. Cada uno va a tener muchas relevancias en cuanto al tema de la división posterior, pero podemos decir a grandes rasgos que el núcleo espinal se encargará de la termoalgesia, el núcleo sensitivo principal de la sensibilidad táctil y el núcleo mesencefálico de la propiocepción. Todos estos núcleos se conectan con el tálamo por dos vías, cuyas fibras forman los tractos trigeminotalámicos, que son los que vemos en el diagrama. Estos tractos vamos a tener un tracto anterior y un posterior, o bien dorsal y ventral. De estos tractos salen las fibras de asociación que se van a dirigir a los núcleos motores de los nervios motores del ojo. Esto también es importantísimo entender cómo hay asociación en estos tractos para la conjunción de la mirada. Adicionalmente, desde aquí podemos empezar a ver la importancia en el ojo, porque las fibras sensitivas que se encuentran en cada uno de los tres ramos terminales del trigémino llevan la sensibilidad exteroceptiva hacia la mucosa conjuntival, el saco lagrimal, y además transmiten la sensibilidad propioceptiva de todos los músculos de la órbita. Y por último, tenemos el origen real del núcleo motor del trigémino, ahí lo vamos a ver señalado, que son las células ubicadas en la parte más dorsal de esta protuberancia y terminará inervando los masticadores. En esta ocasión no es de mucha importancia para la charla, así que continuamos. Vamos hacia el origen aparente. Entonces, el nervio se va a originar por dos raíces que salen de la cara anterolateral del puente. La raíz sensitiva es muy voluminosa y la vemos, es bastante gorda, es gruesa, así como lo era Portos. Y la raíz motora es más pequeña. La raíz sensitiva, la vemos ahí señalada, es grande, bastante gruesa por todas las fibras nerviosas que ella lleva. ¿Cómo es entonces el trayecto que lleva? Desde la fosa craneal posterior se dirige el nervio hacia adelante y hacia lateral en dirección al borde superior de la porción petrosa del temporal, que es la imagen que estamos viendo en esta ocasión. En la cara anterior de la porción petrosa del temporal, esta raíz se separa en forma de abanico y se ensancha formando el ganglio semilunar o de Gasser. Y ahí vemos que es preciosa la imagen del ganglio con todas las fibras, cómo terminan llegando. Y si podemos ver bien, el volumen de la raíz sensitiva es completamente fácil de distinguir frente al de la raíz motora. El ganglio de Gasser está ubicado en una celda que está hecha de dura madre que se conoce como el cavum trigeminal o de Meckel, que es el cavum, es este circulito que está ahí rodeando por encima el ganglio que se retiró para la foto. Ahí es donde se quedaría el ganglio de Gasser. En otra imagen, que es un corte de la porción petrosa del temporal, vemos desde arriba el ganglio y su anchura y cómo termina saliendo cómo termina entrando la raíz sensitiva del nervio y posteriormente se dan las ramas. Entonces, ¿qué es esto de las ramas? Aquí vemos que surgen tres divisiones sensitivas. El nervio B1 o la división oftálmica o nervio oftálmico, el B2 que será la división maxilar o el nervio maxilar y el B3 que será la parte sensitiva de la división mandibular o nervio mandibular, porque recordemos que la parte motora del B3 va a ser todo lo que viene del tema motor. Para efectos prácticos, desde aquí en adelante ya nos vamos a centrar únicamente en la división oftálmica o nervio oftálmico, que es importante no confundirlo con el nervio óptico.
porque el nervio óptico, ya lo vimos anteriormente, es el segundo par craneal. Esta es la primera rama del nervio trigémino, quinto par craneal. Entonces, en una disección podemos ver cómo el trigémino emerge ahí del puente y se va hacia adelante. En esta vista se ve cómo el trigémino va a discurrir por este túnel que es que está hecho de dura madre, y que, para verlo mejor, vamos a ver cómo en el video se retira esa capa de dura madre, y esa es la cavidad del trigémino de la que hablábamos previamente. Ahí está el tronco del nervio con las tres ramas: el nervio oftálmico, el maxilar y el mandibular, que, recordamos, terminan haciendo la sinapsis en Gasser, en el ganglio semilunar, en el del trigémino. Y para tener una ubicación espacial en cuanto a la relación que tiene con el cráneo, en ese sitio es en donde iría el ganglio de Gasser, y esos son los orificios: la fisura orbitaria superior por donde pasa B1, el redondo donde pasa B2 y el oval por donde pasa B3. Entonces podemos empezar a hablar del nervio oftálmico o el B1. Es un nervio sensitivo que se dirige hacia arriba y hacia adelante para penetrar en el tabique lateral del seno cavernoso, donde se va a dividir en tres ramos terminales: el ramo frontal, nasociliar y lagrimal, como los vemos señalados en el diagrama de la derecha. Cada uno lo vamos a ver mejor más adelante. Recordar que entra a la órbita por la fisura orbitaria superior, como lo veíamos en el esquema cadavérico previo. Vale la pena también contar que hay una cuarta rama adicional que es importante, que la da también el nervio oftálmico, y es el nervio meningeo recurrente, o también recurrente de Arnold. Este corre hacia atrás e inerva el tentorio, pero para nuestra charla no tiene tanta relevancia. Entonces vamos a empezar a ver cada una de las ramas. Empezamos por la rama frontal, que es la porción más superior y más gruesa de las tres ramas que da el nervio oftálmico. En este caso, esta va a atravesar la parte lateral de la fisura orbitaria superior por fuera de Zinn y sigue toda la parte de la pared superior de la órbita en un camino de atrás hacia adelante, pasando obviamente debajo del techo de la órbita, pero superior al músculo elevador del párpado superior. Cuando llega al borde orbitario, se va a dividir en el nervio supratroclear, que va a ser el encargado de inervar la frente, la nariz o el dorso de la nariz y una región del párpado superior. A su vez, este nervio se va a dividir en dos, en una rama superior y en una rama inferior. Y la otra división de la rama frontal es el nervio supraorbitario, que va a atravesar la incisura supraorbitaria y asciende bajo la piel de la frente. Él se va a encargar de inervar la conjuntiva y otra parte de la piel del párpado superior. Este igual se termina dividiendo en dos, en un ramo lateral y en un ramo medial. En este diagrama podemos ver tanto el nervio supratroclear como el nervio supraorbitario, y cómo se ve muy claramente que se dividen desde el nervio frontal, siendo el supraorbitario un poco más superior que el supratroclear. Este es uno de los esquemas en donde más clara se ve esta división del nervio frontal en estas dos ramas terminales. Seguimos con la rama nasociliar, que es aquella que atraviesa la fisura orbitaria superior y penetra en la órbita, sí a través del anillo de Zinn. Cuando llega a la pared medial, se va a bifurcar en unas ramas colaterales. Dentro de estas ramas colaterales vamos a tener unas que van al ganglio ciliar, que van a constituir la raíz sensitiva del ganglio ciliar, otras que van al globo ocular, que serán los nervios ciliares largos y los nervios ciliares cortos, que penetran la porción superior de la esclera y van a inervar tanto la esclera como la coroides.
Y el último será el nervio etmoidal posterior, que pasa a través del foramen etmoidal posterior e ingresa en la fosa craneal anterior. Baja luego hasta el techo de la cavidad nasal y en ese momento inervará la mucosa de las celdillas etmoidales y el seno esfenoidal. Luego vamos a tener las dos ramas terminales de la rama nasociliar. Estas ramas se dan en el momento en que pasa el foramen etmoidal anterior. Entonces vamos a tener claramente el nervio etmoidal anterior, que va a atravesar uno de los forámenes de la lámina cribosa, a través del cual llega a la porción anterior del techo de la cavidad nasal, inervándola. Es decir, este inerva la mucosa de la cavidad nasal. Y la otra rama terminal es el nervio infratroclear, que se extiende hacia adelante e inferior de la tróclea y recorre todo el ángulo medial de la órbita, en donde termina enviando sus ramos terminales para inervar la piel de la porción medial del párpado superior, es decir, este es el tercer nervio que inerva el párpado superior, y también la conjuntiva. ¿Por qué el nervio infratroclear es tan importante entenderlo y tenerlo presente? Porque son los ramos de este nervio que permiten el reflejo conjuntival. En este diagrama vamos a ver tanto el nervio etmoidal anterior y posterior, que ya vimos que eran ramas de este nervio nasociliar. Y por último nos vamos hacia la rama lagrimal, que es el ramo más lateral y fino del nervio oftálmico, que se va a extender hacia adelante y lateral a través del techo de la órbita para disponerse hacia la glándula lagrimal, que recordamos está localizada en el ángulo más superolateral de la órbita. Vale la pena aclarar que antes de alcanzar la glándula, este nervio lagrimal se ramifica y esos ramos también terminan en la glándula lagrimal o pasan a través de esta para terminar otra vez, otro más, en el párpado superior. Y justo debajo de la glándula lagrimal da origen a un ramo comunicante con el nervio cigomático. Y con esta anastomosis, las fibras parasimpáticas que vienen desde el ganglio pterigopalatino alcanzan la glándula lagrimal. Esas fibras, vale la pena aclarar que se originan del nervio petroso del nervio facial, porque recordemos que esta rama lagrimal, este nervio no es un nervio secretor. La secreción realmente está regulada por esta rama que les digo aquí, la que viene del ganglio pterigopalatino. No es un nervio secretor, es puramente sensitivo. Entonces aquí vemos el nervio lagrimal y cómo salen sus ramificaciones que terminan llegando hacia la glándula lagrimal. Vemos que este ramo lagrimal del lacrimo palpebral es esta rama que comentaba previamente que termina llegando hacia el párpado superior. Entonces, la función del nervio oftálmico es exclusivamente sensitivo. Tiene un territorio que comprende muchas cosas, todas las que vemos en la pantalla, pero para nosotros lo más importante es que es la sensibilidad de los ojos, de la conjuntiva, de las glándulas lagrimales y el párpado superior. Pero como vemos, también ayuda a la sensibilidad de muchas otras regiones. Y por eso es necesario entender cómo se evalúa la función de este B1. Y esto se hace mediante el reflejo corneal. Al tocar con un copito de algodón, la córnea se debe producir un parpadeo reflejo. Pero hay que recordar que en esta ocasión lo que vamos a evaluar es la aferencia. La aferencia es la que viene del trigémino, del B1, porque la eferencia motora viene realmente del nervio facial, es decir, del séptimo par. Y lo que pasa es esto. Se hace la aproximación
del copito hacia el ojo del paciente y el paciente va a terminar parpadeando. Lo podemos ver a continuación en un ejemplo en la vida real. Bueno, y aquí vemos el nervio oftálmico, cómo discurre por la fisura orbitaria superior, y vamos a ver más adelante cómo le va a dar origen al nervio frontal, que al final va a dar estas ramas cutáneas que se dirigen a la frente, de las cuales ya hablamos. También en esta proyección vamos a ver el nervio lagrimal y cómo termina llegando para inervar a la glándula. Y el último es el nervio nasociliar, que emerge en estos ramos etmoidales, y el nervio infratroclear. Todo lo que hemos hablado se puede ver aquí. También podemos observar estos nervios ciliares largos que, recordamos, proporcionan sensibilidad al globo ocular. Todos estos ramos derivados del B1 van a emerger hacia la cara por todo el borde orbitario. Entonces, aquí vamos a ver cómo pasa este ramo supraorbitario, el supratroclear y el infratroclear, que van a terminar inervando la frente, el párpado superior y la región superior del dorso nasal. Y bueno, para ir terminando esta historia, nos queda el último mosquetero, no por eso el menos importante. Y este es Aramis. Aramis era un joven delgado, elegante, pero lo describía Alexander Dumas que era un joven lleno de contradicciones, porque era muy leal a sus compañeros y los ayudaba siempre en general en cualquier tarea que necesitara, pero realmente estaba lejos de ellos, era apartado, parecía que estaba un poco solo. Por esta razón consideré que Aramis representaba al último de estos tres colegas, al nervio abducens. El abducens viene del latín de abductor, que significa tirar hacia afuera, y esta es la función principal que vamos a ver más adelante. Este nervio también se conoce como motor ocular externo. Entonces, empezamos. El origen real del nervio abducens va por su núcleo, que está situado en la profundidad del cuarto ventrículo hacia la línea mediana en el colículo facial. Esto es como el aspecto dorsal pontino más hacia la fosa romboidea. El núcleo del abducens está justo por encima del núcleo del hipogloso, que es el 12º par craneal. Este núcleo también contiene las interneuronas que van a facilitar la comunicación entre el sexto par y el tercer par contralateral gracias al fascículo longitudinal medial. Y también se regula por el tracto tectobulbar que se origina del colículo superior, que va a ser fundamental para coordinar la información visual con el movimiento ocular. Por eso insistía en que este era un nervio que le gustaba ayudar a sus otros nervios, pero que de una u otra forma iba solo por su lado. Ahí vemos la ubicación del núcleo del nervio abducens. En cuanto a su origen aparente, tenemos que emerge del tronco cerebral del surco bulbopontino, que está medial hacia el nervio facial, y las fibras van a atravesar el puente en una dirección de atrás hacia adelante, posterior hacia anterior, como vemos que llega en el diagrama. Entonces el trayecto, desde aquí lo podemos ver. El nervio sale desde el tronco cerebral, ese que vemos es el surco bulbopontino, y como vemos esta es la relación que va medial al facial. También podemos decir que es medial hacia el octavo par, el vestíbulo coclear.
Entonces, desde su origen está situado en el piso posterior del cráneo y este nervio se dirige hacia arriba y adelante penetrando el seno cavernoso. Luego atraviesa la fisura orbitaria superior, pasa el anillo de Zinc, llegando a la órbita y termina en la profundidad del músculo recto externo. Ahí vemos cómo atraviesa el anillo de Zinc en el diagrama de la derecha. Esta es otra imagen que nos pone una representación del seno cavernoso. Vemos en el cuadrito señalado el nervio abducens, para entender que este va a penetrar en el interior del seno por debajo y más hacia el lateral de la arteria carótida interna. Y la forma más fácil de ubicarnos espacialmente es que el nervio abducens se encuentra medial a los otros oculomotores y sobre todo al nervio oftálmico. La función es la inervación motora del músculo recto lateral. Por eso, su función principal es abducir el ojo. Y volvemos a traer este esquema. Pero ahora nos vamos a ubicar en el color azul. El recto lateral va a realizar simplemente, entre comillas, la abducción de ambos ojos. Pero esto no es lo único que hace. Es fundamental el abducens para el movimiento ocular conjugado. Este proceso es el que asegura que ambos ojos se muevan en la misma dirección del plano horizontal, es decir, que se vayan o bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha. Por esto es que cuando tenemos una ausencia de la mirada conjugada, los ojos pueden divergir y entonces la capacidad de enfocarse en una imagen es realmente un desafío. Por lo tanto, el sexto par no solo inerva el músculo recto lateral ipsilateral, sino que también influye en el músculo recto medial contralateral, porque para esto es la única manera en que se pueda conjugar la mirada. ¿Y cómo es esto posible? Pues gracias a las interneuronas que hablábamos previamente. Como estas interneuronas ya están en el núcleo, hacen sinapsis con las neuronas motoras de las fibras del fascículo longitudinal medial, que luego llega al núcleo oculomotor y termina a hacer la última sinapsis para hacer esta conjugación. Entonces podemos hablar un poco acerca del músculo recto lateral. Pues es el que se encuentra en la región externa, el más externo de la órbita, otro de los 6 músculos que controlan el movimiento, y se origina en el vértice de la órbita por medio del anillo de Zinc. Después se separa de los músculos rectos y va a seguir de atrás hacia adelante por la pared externa o la zona temporal orbitaria. Los haces externos tienen relación con la porción orbitaria de la glándula lagrimal, mientras que las fibras mediales tendrán relación con el nervio óptico y lo acompaña en su recorrido, hasta cuando termina en un tendón aplanado que se inserta en la esclera, un poco más adelante del ecuador del globo ocular. Y aquí vamos a ver la abducción de ambos ojos. Ahí podemos ver cómo el nervio abducens llega hacia la porción profunda del recto lateral. ¿Qué alteraciones podemos tener? La parálisis del sexto par. La parálisis tiene la causa más frecuente de origen traumático y la explicación es por la anatomía. Tanto el recorrido anatómico como la relación que tiene con el vértice del peñasco lo hace muy susceptible a estas lesiones. Realmente la incidencia de la parálisis es más unilateral en un traumatismo cráneoencefálico, mientras que la bilateral realmente es bastante rara y esta ya se vería asociada a fracturas de cráneo o de la propia columna cervical. La etiología más frecuente
de los niños también es por trauma. ¿Cómo se puede ver clínicamente? Con una diplopía horizontal, diferente a la vertical que hablábamos en el cuarto par. En esta sí es la horizontal, que además se exacerba cuando se desplaza la mirada hacia el lado del músculo paralizado. ¿Por qué lo hace? Por un medio de compensación. Entonces el paciente lo que va a hacer es girar la cabeza hacia el lado paralizado y desplaza el ojo hacia adentro. Y también, por nombrarlo, hay muchas lesiones, tanto nucleares o fasciculares, por esta relación tan importante que tiene, que se puede llegar a afectar hasta el tercer, cuarto y la rama oftálmica del trigémino, es decir, los tres colegas. Díganme si esto no tiene relación con la historia. Y esta es una foto que podemos ver. La paciente intenta hacer la mirada extrema para un lado, pero cuando va hacia el otro, el ojo, en este caso el derecho, porque estamos viendo una foto, no lo lleva. Es decir, tendría una parálisis del sexto par. Probablemente por prevalencia sería de origen traumático. Después de haber visto esta maravillosa historia de cómo funcionan estos nervios oculares, a mí todavía me queda una duda. Los comparé con los tres mosqueteros, pero los tres mosqueteros tenían mucha química, se entendían muy bien, por eso libraban batallas, por eso terminaron estando al mando de Luis XIII. Pero estos colegas nerviosos, ¿será que sí se entienden? Pues la respuesta es claro que sí, por supuesto que se entienden. Y se entienden mediante el fascículo longitudinal medial, que es un área de tractos cruzados a cada lado del tronco, que tienen fibras ascendentes y descendentes, y básicamente es la principal conexión central para el nervio oculomotor, el troclear y el abducens. Esta va a integrar movimientos dirigidos por los centros de la mirada, básicamente cuál es la dirección en que se deben mover los ojos, con la información sobre el movimiento de la cabeza, que también nos la va a aportar un paracraneal adicional, el octavo. Y recordemos que aquí también entra todo el tema que hablamos de cómo hay unas fibras que llegan hasta los músculos extraoculares y a los nervios motores oculares por parte del trigémino. Entonces, así es como termina este entendimiento de estos grandes colegas. Para finalizar, me gusta traer este esquema en donde los vamos a ver todos juntos. Es impresionante cómo todo se ha hecho a la medida y con la capacidad necesaria para que todo pueda funcionar. Como despidió Alexander Dumas en su libro, traigo a colación una frase de él que dice que Dios quiso que la mirada del hombre sea la única cosa que no se puede ocultar. Y él se refería a esa habilidad tan maravillosa de los hombres, de los humanos, de cómo pueden observar todo su alrededor, de cómo pueden analizar cada cosa que sucede. Y es por eso que uno nunca puede disimular la mirada. ¿Y por qué no la podemos disimular? Porque existen todos estos nervios. Porque estos tres colegas de verdad que funcionan bien juntos.